La mujer que estás viendo en pantalla era alegre, bromista, amante de la música y, sobre todo, profundamente entregada a sus hijas. Pero detrás de esa sonrisa llevaba años soportando una relación que poco a poco había ido apagando aquella personalidad que todos conocían. Lo más escalofriante es que, cuando finalmente ocurrió la tragedia, el hombre que estaba a su lado intentó presentarse como un esposo desesperado ante un supuesto ataque de desconocidos. Sin embargo, hubo comportamientos difíciles de ignorar, movimientos registrados por cámaras y una frialdad que comenzó a despertar terribles sospechas. Te invito a quedarte hasta el final para conocer todos los detalles de esta historia. El caso de Paola Ortega. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La noche del 2 de enero de 2023, una pareja se detuvo frente a un establecimiento de comida rápida en Sangolquí, Ecuador. El hombre descendió para comprar unas hamburguesas, mientras su esposa permanecía esperándolo dentro del vehículo. En cuestión de segundos, dos desconocidos aparecieron en el lugar y se acercaron al automóvil desde distintos puntos. Uno de ellos logró entrar al vehículo mientras el otro permanecía atento en los alrededores. La mujer fue atacada violentamente y ambos hombres escaparon corriendo. Cuando su esposo regresó, la encontró gravemente herida, con abundante sangre alrededor de su cuello. Sin embargo, en lugar de trasladarla inmediatamente al centro médico que se encontraba a poca distancia, llamó primero a sus familiares. La familia llegó aproximadamente 8 minutos después y exigió que llevaran a la mujer cuanto antes para recibir atención. Finalmente consiguieron ingresarla de emergencia y los médicos intentaron estabilizarla. Aquella mujer se llamaba Paola Ortega Alcocer. Había nacido en mayo de 1987 en Ecuador, dentro de una familia dedicada al comercio. Quienes la conocieron la describieron como una mujer alegre, bromista y muy sociable. Disfrutaba especialmente de la música y le encantaba cantar. En reuniones familiares y celebraciones era común verla bailando o tomando un micrófono. Tenía 2 hermanos, Adriana y Manuel. Con ambos mantenía una relación cercana, aunque Adriana ocupaba un lugar especial en su vida. Apenas 8 meses mayor que Paola, además de ser su hermana, era una de las personas con quienes compartía prácticamente todos los días, pues durante años trabajaron juntas. Paola también había dedicado tiempo a su preparación profesional. Estudió en el colegio y posteriormente ingresó a la universidad, donde cursó la carrera de hotelería y turismo. Con el paso de los años, comenzó además a desarrollar sus propios proyectos comerciales. Pero entre sus aspiraciones había una que para Paola tenía un significado especial. Quería formar una familia y convertirse en madre. A los 19 años contrajo matrimonio y poco después nació su primera hija. La relación terminó tras el nacimiento de la niña, y Paola continuó adelante concentrándose en su hija, su familia y sus proyectos. Unos años después conoció a Cristian Navarrete, con quien inició una nueva relación. Permanecieron juntos durante más de una década y tuvieron una hija. La pareja también decidió unir esfuerzos en el ámbito laboral y abrió un negocio dedicado a la venta de artículos para fiestas infantiles en Sangolquí. El establecimiento prosperó lo suficiente para que posteriormente abrieran otro local en Quito. Desde afuera, Paola parecía haber construido buena parte de aquello que había deseado. Tenía a sus hijas, una pareja y un negocio familiar que funcionaba. Dentro de aquella relación, sin embargo, su familia comenzó a observar cambios importantes en ella. Con el paso de los años, Adriana comenzó a notar que aquella hermana alegre y extrovertida estaba cambiando. Paola se mostraba cada vez más irritable, permanecía de mal humor y parecía haber perdido parte de la energía que siempre la había caracterizado. Para su familia,
La transformación avanzó al mismo tiempo que se deterioraba su relación con Christian. Uno de los momentos más difíciles llegó en 2021, cuando murió el padre de Paola. Según sus familiares, él había intervenido en ocasiones para defender a su hija de los maltratos de Christian. Incluso recordaban un episodio en el que su pareja llegó a darle una bofetada. Después de la muerte de su padre, la situación se hizo más complicada. La familia comenzó a conocer con mayor claridad lo que Paola estaba viviendo dentro de una relación que, desde afuera, durante mucho tiempo había parecido completamente diferente. Los maltratos no se limitaban a las agresiones físicas. Según los testimonios familiares incorporados posteriormente al caso, Christian ejercía violencia psicológica y patrimonial contra Paola. La celaba, intentaba controlar sus movimientos y cuestionaba sus relaciones con amigos y familiares. También atacaba su autoestima. Hacía comentarios despectivos sobre su cuerpo, le reprochaba ser demasiado delgada y utilizaba la diferencia de edad entre ambos para humillarla. A esto se sumaron los conflictos relacionados con el dinero que producía el negocio familiar. Paola administraba buena parte de esos recursos y, según Adriana, llegó a esconder dinero porque Christian lo sacaba de su cartera. A pesar de aquella situación, Paola permaneció junto a Christian. Adriana consideraba que su hermana temía atravesar un segundo divorcio y convertirse en objeto de comentarios dentro de una comunidad donde muchas personas se conocían. Mientras tanto, los problemas dentro del matrimonio continuaron acumulándose. Para la familia resultaba difícil comprender por qué Christian insistía en mantener una relación que se había vuelto tan conflictiva. Podían separarse y resolver posteriormente sus diferencias económicas y comerciales, pero Paola seguía viviendo bajo una dinámica de control que había transformado incluso su manera de relacionarse con quienes estaban más cerca de ella. Así transcurrieron los últimos años de la pareja, entre el negocio que ambos habían construido, la crianza de su hija y una convivencia marcada por conflictos que ya habían dejado de permanecer completamente ocultos para la familia de Paola. El 2 de enero de 2023, Paola estuvo trabajando en el negocio familiar en Sangolquí. Durante aquella jornada, dos hombres entraron al establecimiento y se acercaron al mostrador con la intención aparente de comprar un globo. Entregaron una cantidad superior al precio del producto, obligándola a dirigirse hacia la caja para buscar el cambio. La presencia de aquellos desconocidos inquietó a Paola. Según los testimonios recogidos sobre ese episodio, salió del local buscando ayuda y llegó a comunicarse con su madre. Los dos hombres abandonaron el lugar sin que en ese momento ocurriera algo más. Paola también habló con Christian sobre lo sucedido. Él le dijo que no se preocupara y que todo estaba bien. Después de aquella extraña situación, ella continuó con las actividades de ese día. Ya entrada la noche, Paola y Christian salieron del negocio y se dirigieron hacia un establecimiento de comida rápida. Viajaban juntos en el automóvil y cuando llegaron, Christian descendió para comprar unas hamburguesas mientras ella permaneció esperándolo dentro del vehículo. Fue durante esos minutos cuando ocurrió la agresión con la que comenzamos esta historia. Paola terminó gravemente herida y después de que sus familiares acudieran al lugar, fue trasladada de emergencia a un centro médico cercano. Los médicos consiguieron recibirla todavía con vida y la ingresaron para intentar estabilizarla. Su condición, sin embargo, era extremadamente delicada debido a la gravedad de las lesiones y a la cantidad de sangre que había perdido. Mientras Paola recibía atención, algunos integrantes de su familia comenzaron a reparar en el comportamiento de Christian. Una prima recordó que, durante el traslado, él había tomado una ruta más larga, a pesar de que el centro médico se encontraba apenas a 2 cuadras. Al llegar, también permaneció prácticamente paralizado mientras los demás buscaban ayuda. Cuando un médico informó que Paola seguía con vida, aunque en estado crítico, Christian reaccionó golpeando paredes, puertas y ventanas. Su comportamiento resultó desconcertante para quienes estaban allí, especialmente por la violencia de aquella reacción en un momento en el que los médicos todavía intentaban salvarla. Paola no consiguió recuperarse de las heridas. Esa misma noche, a los 35 años, murió en el centro médico, dejando a sus 2 hijas y a una familia que apenas comenzaba a enfrentarse a la magnitud de lo ocurrido. Después de confirmar la muerte de Paola, algunos familiares acompañaron a Christian hasta la morgue para reconocer el cuerpo. Según relató la cuñada de la víctima,
En medio de aquel momento el hombre sacó su teléfono e hizo el intento de tomarse una fotografía junto a su esposa fallecida. Manuel reaccionó rápidamente y le quitó el dispositivo de las manos. Otro detalle quedó grabado en la memoria de la familia. Uno de los párpados de Paola permanecía ligeramente abierto y Manuel pidió que se lo cerraran. Una tía respondió con una frase nacida del dolor. Dijo que Paola mantenía aquel ojo abierto porque estaba mirando a la persona que le había quitado la vida. Las dudas alrededor de Cristian también crecieron por su comportamiento después del fallecimiento. Familiares aseguraron que, tras mostrarse alterado cuando Paola todavía estaba con vida, se tranquilizó al conocer su muerte y permaneció sentado mirando su teléfono. Para ellos, aquellas reacciones resultaban difíciles de comprender. La primera explicación de lo sucedido apuntaba a un robo. Cristian declaró que había dejado a Paola dentro del automóvil mientras compraba la comida y que 2 hombres la habían atacado para apoderarse de $600 en efectivo y una cadena de oro. También sostuvo que, al regresar y encontrar la herida, intentó comunicarse con el servicio de emergencias. Según su versión, los nervios le impidieron proporcionar correctamente la ubicación, por lo que terminó llamando a los familiares de Paola para pedir ayuda. Pero las circunstancias alrededor del traslado despertaron dudas. El centro médico estaba muy cerca y, aún así, Cristian no llevó inmediatamente a su esposa. Los investigadores comenzaron entonces a revisar con mayor detalle lo ocurrido aquella noche y a contrastar su relato con otras fuentes de información. Una de las piezas fundamentales fueron las cámaras de seguridad del establecimiento. Las grabaciones mostraban a los 2 hombres acercándose al automóvil, y justo entonces, las luces del vehículo parpadearon, señal de que sus seguros habían sido desbloqueados. Cristian se encontraba a poca distancia con el control del automóvil. Uno de los atacantes ingresó mientras el otro permaneció vigilando. La agresión duró apenas unos segundos, y ambos huyeron. Las cámaras también registraron la conducta de Cristian después de que se marcharon. Se aproximó al automóvil, caminó por los alrededores, volvió a alejarse y realizó una llamada antes de que Paola recibiera ayuda. Las imágenes permitieron reconstruir movimientos que no coincidían con la versión de un hombre sorprendido por un robo. A partir de allí, la investigación dejó de depender únicamente de lo que Cristian había contado y comenzó a apoyarse en registros objetivos de aquella noche. La investigación regresó entonces a lo ocurrido horas antes en el negocio de Paola. Las cámaras permitieron identificar a los 2 hombres que habían entrado al establecimiento durante el día. Eran los mismos que posteriormente aparecieron junto al automóvil. Se trataba de los hermanos Byron Alberto Castillo y Mártires Alberto Castillo. La revisión de los registros amplió todavía más aquel episodio. De acuerdo con la fiscalía, fueron analizados 21 videos de seguridad que mostraban que los hermanos habían ingresado en 2 ocasiones al negocio donde estaba Paola, mientras Cristian permanecía en los exteriores vigilando sus movimientos. Aquellos registros mostraban que el encuentro ocurrido durante el día no había sido una simple visita de 2 clientes desconocidos. Los movimientos de los 3 hombres alrededor de Paola comenzaron a formar parte de una misma secuencia investigada por las autoridades. Las evidencias dentro del automóvil permitieron avanzar sobre la identidad de los atacantes. Entre los indicios levantados se encontraron huellas dactilares de Byron, quien ya figuraba en los registros de las autoridades por investigaciones relacionadas con otros delitos. Las pericias determinaron que Byron había sido quien atacó directamente a Paola, mientras Mártires participó junto a él durante la ejecución del plan. Las lesiones se concentraron principalmente en el cuello y el rostro de la víctima, donde recibió más de 10 heridas. El daño fue devastador. El arma alcanzó estructuras cervicales y provocó graves lesiones vasculares que ocasionaron una pérdida masiva de sangre. La forma en que Paola había sido atacada tampoco correspondía con la versión inicial de un simple forcejeo durante un robo. Faltaba establecer qué relación podían tener aquellos 2 hermanos con Cristian. Los investigadores encontraron una respuesta siguiendo el movimiento del dinero. Desde una cuenta vinculada a Cristian se realizó una transferencia de $2,000 hacia la cuenta de una joven de 22 años, sobrina de Byron y Mártires. La operación quedó registrada apenas minutos después de que los 2 hombres abandonaran el lugar donde Paola había sido atacada. Durante la investigación, aquella transferencia fue vinculada al pago entregado a los hermanos por participar en el crimen.
A esa evidencia se sumaron los análisis de las comunicaciones telefónicas. La triangulación y otros registros permitieron establecer contactos entre Christian y los hermanos Castillo durante el 2 de enero. Las cámaras, las huellas, las llamadas y el movimiento del dinero colocaban ahora a los tres hombres dentro de una misma investigación. Con los indicios acumulados, las autoridades concentraron su atención en Christian. Durante esos días también detectaron la búsqueda de un pasaje hacia Panamá a su nombre, situación que aumentó la preocupación de la Fiscalía ante la posibilidad de que abandonara Ecuador. Christian fue detenido y el caso pasó formalmente a investigarse como un femicidio. Un juez ordenó prisión preventiva mientras continuaban las diligencias para establecer la participación de los demás involucrados. Para entonces, Byron y Mártires permanecían prófugos y existían órdenes de captura en su contra. La investigación continuó enfocada en localizarlos y completar las evidencias que relacionaban a los tres hombres con la muerte de Paola. La búsqueda de los hermanos se prolongó durante los siguientes meses. El 7 de abril de 2023, las autoridades localizaron y detuvieron a Mártires en la ciudad de Esmeraldas. 5 días después, Byron fue capturado en la parroquia de Aloac, en la provincia de Pichincha. Con los tres principales implicados bajo custodia, la Fiscalía pudo continuar el proceso con las evidencias reunidas durante la investigación. Mientras tanto, la familia de Paola comenzó a exigir públicamente que el caso avanzara y que los responsables recibieran una condena. Su madre, Elizabeth, sus hermanos Adriana y Manuel, otros familiares y diferentes colectivos participaron en concentraciones para pedir justicia. Para ellos, además de enfrentar la pérdida de Paola, comenzaba un proceso judicial que se extendió durante buena parte de aquel año. Cuando el caso llegó a juicio, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas para reconstruir tanto la violencia que Paola había sufrido dentro de su matrimonio, como los movimientos realizados el día de su muerte. Entre ellas estaban los videos de seguridad, las comunicaciones telefónicas, las pericias practicadas al automóvil y la transferencia de $2,000. También declararon familiares, empleados, médicos y especialistas. La autopsia psicológica recogió antecedentes de violencia física, psicológica y patrimonial dentro de la relación, mientras que las pericias de telecomunicaciones respaldaron la existencia de contactos entre los acusados el día del crimen. Christian negó haber ordenado la muerte de su esposa. Ante los jueces, sostuvo que amaba a Paola y afirmó que los hermanos Castillo lo habían secuestrado y extorsionado. Mártires respaldó parte de esa versión, pero Byron no lo hizo. Frente a esas declaraciones, quedaron las evidencias reunidas durante la investigación y expuestas ante el tribunal. Durante los alegatos finales, la Fiscalía sostuvo que Christian había coordinado la muerte de Paola y que los hermanos Castillo habían participado en la ejecución del plan. La acusación se apoyó en la secuencia registrada por las cámaras, los contactos telefónicos, las huellas encontradas en el vehículo y la transferencia de dinero. El tribunal consideró probado que Christian facilitó las condiciones para que el ataque pudiera realizarse, mientras Byron actuó directamente contra Paola y Mártires participó junto a su hermano. La versión de un robo ocurrido mientras Christian compraba comida quedó descartada frente al conjunto de evidencias. Los jueces declararon a Christian Navarrete autor mediato, a Byron Castillo autor directo y a Mártires Castillo coautor del femicidio de Paola Ortega. Los tres fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión. Como parte de la reparación integral, Christian también fue obligado a pagar $200,000 a los familiares de Paola, mientras que Byron y Mártires debían entregar $20,000 cada uno. Para la familia, la sentencia llegó después de meses de audiencias, protestas y reclamos públicos. Adriana, Manuel y su madre habían mantenido visible el nombre de Paola mientras exigían que el proceso llegara hasta una condena contra quienes participaron en su muerte. La decisión judicial cerró aquella primera etapa del proceso, pero los condenados recurrieron el fallo y el caso pasó a una instancia superior. El 29 de octubre de 2024, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió los recursos de apelación. La Fiscalía volvió a exponer las pruebas que vinculaban a los tres condenados, entre ellas las grabaciones de seguridad, las comunicaciones, el movimiento de dinero y las acciones coordinadas alrededor de Paola.
Los jueces rechazaron las apelaciones y ratificaron las condenas de 34 años y 8 meses de prisión para Cristian Navarrete, Byron Castillo y Mártires Castillo. También se mantuvieron las responsabilidades establecidas para cada uno por el femicidio. Paola había construido una vida alrededor de sus hijas, su familia y el negocio por el que trabajó durante años. Pero detrás de esa cotidianidad existía una relación marcada por el control, las humillaciones y la violencia. Lo más doloroso es que quien debía ser su compañero terminó utilizando la confianza y la cercanía que tenía con ella para facilitar un crimen cuidadosamente planeado. Su familia no solo tuvo que enfrentar su pérdida, también tuvo que mantenerse firme durante meses para exigir justicia. Las cámaras, las llamadas, las huellas y el movimiento del dinero terminaron revelando lo que aquella primera historia sobre un supuesto robo pretendía ocultar. Paola dejó 2 hijas y una familia profundamente afectada, pero también un caso que recuerda hasta dónde puede escalar la violencia dentro de una relación cuando las señales que la acompañan se normalizan o permanecen ocultas. Ahora quiero conocer qué piensan ustedes sobre este caso y sobre todo lo que Paola vivió antes de aquella noche. ¿Creen que las señales de violencia que rodeaban a Paola pudieron haber provocado una intervención antes de que todo llegara a este extremo? ¿Resulta más perturbador la planificación del crimen, la participación de los 2 hermanos o el comportamiento de Cristian mientras su esposa todavía permanecía con vida? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.